Productos notables. Vamos a la pregunta que se encuentra en matemáticas y es la pregunta 96. Dice, efectuar la operación siguiente, 5x cuadrada más 4x más menos 3 por 4. Lo que hacemos es copiar nuestro ejercicio y realizar las operaciones correspondientes a los signos. En este caso es 5x cuadrada más 4x y aquí más por menos da menos, entonces da 3 y multiplicamos por 4. Esto es como nos queda. Y recordemos que tenemos que hacer la multiplicación término a término. En este caso solo hay un término, pero tenemos 3 aquí, entonces vamos a hacer la operación correspondiente. Lo primero que haremos entonces es multiplicar el primer término por el 4, es decir, 5 por 4 da 20 y se conserva la x cuadrada que tenemos arriba. Después lo que hacemos es realizar el segundo término, que es en este caso 4x, 4 por 4 es 16, entonces queda de esta manera. Y finalmente tenemos 3 por 4, 12. Como es negativo, pues conservamos el signo y ponemos de esta manera. Y este es el resultado que tenemos. Vemos el resultado que nos salió. En este caso vemos que el primer término ya aparece ahí la x cuadrada, entonces únicamente hay que poner el 20. Para el segundo caso ocurre lo mismo, únicamente ingresamos el 16. Y el tercer término, el que no tiene x, corresponde a un menos 12. Corroboramos y es correcto. La siguiente pregunta, hay que efectuar la operación siguiente, menos 2x cuadrada más menos 1x más menos 5. Todo eso multiplica a 3x más menos 1. Hemos ya nuestro ejercicio anotado y lo primero que vamos a hacer nuevamente es realizar las operaciones correspondientes a los signos. En este caso aquí no hay ninguna, aquí más por menos da menos, entonces menos 1x más por menos da menos 5. Y todo esto va a multiplicar a 3x más por menos da menos 1. Una vez que tenemos esta simplificación, nuevamente hay que multiplicar término a término. Entonces lo primero que vamos a realizar es multiplicar cada uno de los términos de este lado por el primer término del segundo. Entonces en este caso tenemos menos 2 por 3 da menos 6, se conserva la x. Y aquí como tenemos x cuadrada y otra x, me va a dar una x cúbica. De modo que ya tengo la multiplicación del primer término por el primero del otro lado. Seguimos con la misma lógica, pasamos al segundo término, ahora va a ser menos 1 por 3, va a dar menos 3, y como es x por x, me va a dar aquí una x cuadrada. De modo que ya tengo también el segundo término multiplicado por el primero del otro, y finalmente va el tercer término, que es menos 5 por 3 da menos 15, y como solo hay una x, pues esa se pone, y con esto terminamos de multiplicar todo el trinomio inicial por el primer término del segundo, del binomio. Posteriormente vamos a hacer lo mismo, pero ahora multiplicar el segundo término, en este caso el menos 1, por cada uno de los elementos nuevamente del primero. De modo que va a ser menos 2 por menos 1, menos por menos da más. Entonces va a ser aquí un más 2. Y como esto no tiene término de x, pues nada más se va a poner en este caso la x cuadrada. Y de este modo acabo de multiplicar el primero por el segundo de este lado. Pasamos a lo mismo, menos 1x por menos 1, menos por menos da más, entonces va a dar aquí positivo, y como nuevamente no hay término de x más que el de este lado, queda de esta manera, más 1x, se puede poner o se puede dejar así, se entiende que es 1, y con esto ya multiplicamos el segundo término. Finalmente, multiplicando el tercer término, que es menos 5 por menos 1, va a dar más 5, y con esto ya multiplicamos justamente cada uno de los términos. Me queda esto, lo siguiente que hay que hacer es la reducción. En este caso vamos a ir sumando o restando según corresponda los elementos que corresponden a cada una de las x. En este caso, como solo hay un término de x cúbica, pues ese va a quedar igual, queda menos 6x cúbica. Y es conveniente marcarlo para que no me confunda de que ya lo usé. Después vamos a poner las de las x cuadrada, en este caso tengo dos términos de x cuadrada, menos 3x cuadrada y 2x cuadrada. Menos 3 más 2 da menos 1, entonces es lo que anotamos, menos 1x cuadrada, y en este caso voy a anotar que acabo de usar estos dos términos para no confundirme. También podría tacharlos. Finalmente tenemos los términos de x, menos 15x más 1x me da menos 14x, y nuevamente acabo de usar los términos que solo tienen una x, y ya el término que está solito, en este caso el que no tiene x, como no tiene con qué operarse, queda tal cual. De modo que este es mi resultado. Usamos los términos como corresponden. En el caso de la x cúbica es un menos 6, en el caso de la x cuadrada es un menos 1, en el caso de la x solita es un menos 14, y en el caso del que no tiene x es un 5 solito.
corroboramos y es correcto. Siguiente pregunta, hay que efectuar la operación siguiente. Menos 3x más menos 4, todo eso elevado al cuadrado. Damos nuestro ejercicio y en este caso lo primero que hacemos es ver las operaciones con los signos. En este caso me va a quedar menos 3x, más por menos da menos, entonces me queda menos 4, todo eso elevado al cuadrado. Y en este caso pues empezamos a elevar, recordando que la regla para elevar un binomio que está al cuadrado pues es elevar al cuadrado el primer término, entonces es menos 3, todo eso se eleva al cuadrado. Entonces hay que considerar que como es todo esto lo que se eleva, entonces menos 3 por menos 3, menos por menos es más, me va a dar positivo, 3 por 3 da 9 y la x como está elevada al cuadrado me queda x cuadrada. Después tenemos que lo siguiente que hay que hacer es multiplicar el primero por el segundo y luego multiplicarlo por 2. Entonces en este caso va a ser, vamos a ponerle aquí más 2 de lo que voy a multiplicar y luego la multiplicación de estos dos términos que es menos 3 por menos 4 va a dar 12, menos por menos es más, entonces queda positivo y en este caso va a quedar con un término de x. Y finalmente es el último término elevado al cuadrado, que en este caso 4 por 4 es 16. Es el resultado, ya hacemos únicamente la operación que nos queda aquí, en este caso es x cuadrada, más 2 por 12 es 24x y finalmente el 16. Y este es mi resultado. Los datos como corresponden, en este caso tenemos 9x cuadrada más 24x más 16, que fue lo que nos salió, corroboramos si es correcto. Siguiente pregunta es efectuar la operación siguiente, 6x más 6, que multiplica a 6x menos 6. Damos nuestro ejercicio y como vemos en este caso no hay que hacer ningún ajuste de los signos, pues no hay ningún signo junto a otro. Entonces procedemos a hacer la multiplicación término a término, es decir, vamos a tomar primero el primer término del primer binomio, que es 6x, y lo vamos a multiplicar por cada uno de los miembros del segundo binomio. Entonces multiplicamos 6x primero por 6x, 6 por 6 es 36, y x por x me da x cuadrada. Luego seguimos este primer término, nuevamente el 6x por el segundo término, que viene a ser aquí el menos 6. Nuevamente 6 por menos 6 da menos 36, porque más por menos es menos. 6 por 6 es 36, y aquí como solo hay una x, pues se la ponemos, este ya no altera. Y ahí ya terminamos de multiplicar el primer término por todo el segundo. Luego vamos a pasar con el segundo, es decir, solo tomamos este 6, lo multiplicamos por el primer término del otro, es 6 por 6, 36, en este caso como es más por más, da positivo, entonces son 36, y solo un término tiene una x que se la ponemos. Finalmente ya es este término por el segundo, es 6 por 6, 36, como más por menos es menos, dejamos el negativo y ponemos el 36. Ya que tenemos esto, acabamos de multiplicar, vamos a ver cómo quedan los términos. En este caso únicamente está este de x cuadrada, entonces queda solito, no hay con qué operarlo. Nuevamente voy a marcar que ya operé con este. Lo que sigue son los términos de x que tenemos aquí, menos 36x y más 36x. En este caso, como es el mismo número, pero uno es negativo y otro es positivo, pues se anulan, el resultado me va a dar 0, es decir, un 0x. Y finalmente, pues va a quedar este menos 36. Hay que notar justamente, si lo hubiéramos identificado desde el inicio, que se trata de una diferencia de cuadrados y por eso este término se anula. Ingresamos nuestro resultado que aparece justamente como 36x cuadrada y hay que notar que aquí en la aplicación ya aparece el signo negativo, por lo tanto hay que ponerlo en positivo para que ya diga tal cual menos 36x cuadrada menos 36, que como vemos es correcto. La siguiente pregunta hay que efectuar nuevamente una operación que es menos 2x más menos 2 que multiplica a menos 3x más menos 4. Nuestro ejercicio y nuevamente lo primero que hay que ver es las operaciones de los signos. En este caso tenemos aquí menos 2x, aquí más por menos da menos, entonces me queda aquí un menos 2 que multiplica a menos 3x y nuevamente aquí más por menos da menos, entonces me queda 4. Y al igual que en el caso anterior, pues vamos a proceder a multiplicar término a término, entonces vamos a tomar el primer término del primer binomio y lo vamos a multiplicar por cada uno de los demás. En este caso va a ser este menos 2x que multiplica a menos 3x. 2 por 3 es 6, menos por menos es más, entonces ya no le pongo nada, y x por x me da x cuadrada. Entonces ese fue el resultado de multiplicar los primeros términos. Nuevamente tomo el primer término y lo multiplico por el segundo del segundo binomio. En este caso es menos 2x por menos 4. Menos por menos es más y 2 por 4 es 8.
Como únicamente este término no tiene x, pues se la dejo y ahí acabé de multiplicar al primer término. Tomo entonces al segundo término, que es menos 2, y nuevamente lo multiplico por cada uno de los términos del segundo binomio. En este caso es menos 2 por menos 3, menos por menos es más, y 2 por 3 es 6, y solo este término tiene una x, entonces pues se queda nada más así. Y finalmente es este segundo término, que es menos 2, que multiplica a menos 4. Menos por menos es más, y 2 por 4 es 8. De modo que este es mi resultado. Como vemos, nuevamente tenemos dos términos que tienen la x, y entonces hacemos la operación entre ellos. El 6x cuadrada se baja porque únicamente es el x cuadrada que está ahí. Y en este caso operamos 8x más 6x me da 14x y finalmente más 8. Y este es mi resultado. Ingresamos nuestro resultado donde corresponde. El primer término 6 de 6x cuadrada, el segundo término un 14 de 14x y finalmente el 8. Corroboramos si es correcto. La siguiente pregunta, hay que encontrar los factores de f de x igual a x cuadrada más menos 3x más menos 10. Anotamos nuestro ejercicio y lo primero que tenemos que hacer, como sabemos, es verificar las operaciones entre los signos. En este caso tenemos x cuadrada, más por menos es menos, entonces es menos 3x, y más por menos es menos, y me queda 10. Tengo que encontrar los factores de este. Recordemos que lo que se refiere con los factores es encontrar dos binomios, los cuales multiplicados me den el trinomio que tenemos aquí. Entonces en este caso lo primero que tenemos que hacer es verificar el último término. Entonces lo primero que tenemos que hacer es buscar dos parejas de números que multiplicados me den menos 10. La más sencilla es justamente 1 que multiplica a menos 10. Pero puede ser el caso contrario, es decir, menos 1 que multiplica a 10. Otra pareja que nos puede dar es con el 2. 2 por menos 5 me daría menos 10. Y el caso contrario, que es menos 5 por menos 2, que también me daría menos 10. Una vez que las tenemos identificadas, vamos a ver cuál de estas parejas sumadas me va a dar el segundo término, en este caso menos 3. Si yo sumara estas que tengo aquí, 1 más menos 10 me daría menos 9. Menos 1 más 10 me daría 9. Es decir, sigo haciendo las operaciones porque no he encontrado el que necesito. 2 más menos 5, es decir, 2 menos 5 me daría menos 3. Y en este caso acabo de encontrar que esta es justamente la pareja que me va a dar el valor que estoy buscando. Ya no necesito hacer la operación de los demás, aunque claramente tampoco van a dar. Entonces, eso significa que tengo que acomodar los términos como vienen aquí. En este caso vamos a poner en el primero x y x de los dos. Y la razón es que, bueno, la x cuadrada tiene un 1. Entonces, eso significa automáticamente que estos dos tienen un 1. Y lo siguiente es acomodar justamente los números que acabamos de encontrar. En este caso tenemos un 2 positivo, entonces lo voy a poner aquí como 2 positivo, y un 5 negativo, que lo voy a poner en el otro término. Y esta es mi respuesta. Sin embargo, es importante, para que no quedaran dudas, hacer la comprobación, es decir, que multiplicando estos dos términos me va a dar el que tengo arriba. Y vamos a hacerlo rápidamente, como hemos hecho en otros casos. Que tenemos aquí es x por x me va a dar x cuadrada. X por menos 5 me va a dar menos 5x. Y luego pasamos al segundo término, que es 2. En este caso 2 por x me va a dar más 2x. Y 2 por menos 5 me va a dar menos 10. Y finalmente, pues queda aquí el x cuadrada. Hacemos la operación menos 5x más 2x, recordando que hacemos la operación entre los que tengan el mismo nivel de x con el mismo grado. Menos 5 más 2 me da menos 3x, y finalmente el menos 10 queda solito. Y como podemos observar, pues me queda igual que es el que estaba. Entonces la comprobación me dice que efectivamente estoy en lo correcto. Ingresamos entonces los números que encontramos, que era 2 y menos 5. Como vemos en la aplicación ya aparece el x más de los dos lados, es decir, nada más hay que encontrar los valores que justamente estábamos buscando, que recordando era 2 y menos 5, y como podemos apreciar el resultado es correcto. La siguiente pregunta es encontrar los factores de f de x igual a x cuadrada, menos 4. Nuestro ejercicio, y en este caso a ojo quizás podríamos apreciar de que se trata de una diferencia de cuadrados. Sin embargo, lo podemos desarrollar con el mismo método que en la pregunta anterior. Entonces es como si tuviéramos justamente un x cuadrada y vamos a ponerle momentáneamente un 0x.
no lo estamos alterando porque cualquier cosa multiplicado por 0 da 0 y no está ese término. Pero ya con esta forma se parece a la anterior y podemos proceder a hacer lo mismo. Es decir, buscar parejas de números que multiplicados me den el número que aparece aquí, que es menos 4. Y en este caso puede ser 1 que multiplica a menos 4. Contrario, menos 1 que multiplica a 4. Ambos casos me dan menos 4. Y también otras parejas de números que es 2 que multiplica a menos 2. La contraria no tiene sentido, menos 2 por 2 porque es la misma. Entonces podemos probar nuevamente estas parejas de números que son las que me dan menos 4. Y aquí nuevamente el segundo criterio, como recordamos, es verificar cuál de esas dos sumadas me dan 0. Aquí es muy fácil apreciar que no me va a dar 0, es decir, si lo sumo me va a dar en este caso un menos 3. En este caso si lo sumo me va a dar 3. Y en este caso justamente al sumarlas es que me da 0, de modo que justamente son los valores que espero encontrar. De modo que los factores son justamente x en ambos lados, recordando que es porque aquí el término tiene un 1, entonces implica que estos dos son un 1. Y finalmente estos valores que acabo de encontrar que son menos 2 y menos 2. Nuevamente si hiciéramos la comprobación veríamos que me da lo de arriba, es decir, x cuadrada menos 4, pero en este caso pues ya basta ver qué es esto. La manera más sencilla de verlo es justamente si hubiéramos identificado desde el inicio que se trata de una diferencia de cuadrados, pues únicamente nada más ver es la raíz del número que aparece acá y en automático pues al ser la raíz de 4, en este caso hay que considerar que es positivo y que para que sea diferencia de cuadrados tiene que haber aquí un signo negativo, porque si no no sería diferencia. Entonces ya que identificamos esto, pues nuevamente sacaríamos la raíz de 4, es decir, ignorando el signo negativo, la raíz de 4 es 2 y del mismo modo pues lo ponemos con la x y ya nada más se considera que uno debe ser positivo y otro es negativo, como acabamos de encontrar, justamente para que me dé este término en 0x y me quede tal cual el resultado. De modo que mi resultado es 2 y menos 2. Ingresamos los resultados, que es 2 y menos 2, recordando que no importa el orden en el que los ponga, de todos modos pues debe dar correcto, y como vemos así es. La siguiente pregunta, hay que encontrar los factores del polinomio 4x cuadrada más 12x más 9. Ponemos nuestro problema y en este caso no tenemos algún detalle con los signos que vengan juntos, entonces procedemos a la resolución como tal. Al igual que en los casos anteriores, vamos a buscar parejas de números que multiplicados me den el número de aquí, que en este caso pues puede verse muy fácilmente que 1 por 9 me daría esta combinación. Pero lo mismo harían los negativos, menos 1 por menos 9 y también las parejas de 3 por 3 y los negativos, menos 3 por menos 3. Estas parejas de números me dan lo que se multiplica acá. Pero a diferencia de los casos anteriores donde el término de aquí era un 1, pues entonces todo lo demás era 1. Aquí vamos a tener que hacer lo mismo para este factor. De modo que buscamos primero los que den el término que no tiene de x. Y también vamos a tener que buscar parejas de números que me den el número que tiene la x. En este caso pues nuevamente va a ser 1 por 4 menos 1 por menos 4. 2 por 2 y menos 2 por menos 2. Estas parejas de números me dan el que está acá. Y al igual que en el caso anterior, hay que buscar la combinación que me vaya a dar el de en medio, que es 12 como tal. Entonces lo que tenemos que hacer es probar las combinaciones de los rojos con los azules, es decir, los que dan el término de la x cuadrada con el que no tiene, de la siguiente manera. Como va a ser de manera cruzada lo que se tiene que hacer, vamos a anotar, pues en este caso aquí, este primer término que voy a ver, el de 1 y 4, es decir que voy a multiplicar aquí el 1 y el 4 por los valores de lo que voy a ir probando. En este caso voy a probar primero estos de aquí, que va a ser 1 y va a ser 9. Y lo que hemos hecho justamente es que la combinación de estos, la multiplicación de estos me debe dar 12. Lo voy a poner aquí arriba porque el 12 es lo que buscamos. En este caso, pues ya vemos que este número va a sobrepasar. 9 por 4, 36. Entonces ya esto da 37, entonces se aleja bastante. Pero también podemos probar la combinación diferente. Nuevamente voy a poner aquí el 1 y voy a poner el 4. Porque estos números, el 9 y el 1, podrían aparecer al revés. Es decir, esa combinación también se debe tomar en cuenta. Entonces lo que acabo de hacer nada más es cambiar de lugar los azules para probar esta suma. Entonces en este caso 1 por 9 me va a dar 9 más 4, porque 4 por 1 da 4, en este caso me da 13. Se acerca pero no es, debe ser exacto. Entonces en este caso pues vemos que no procede la combinación de las dos primeras que sacamos.
Vamos a seguir probando la de 1 y 4, pero vamos a pasar a la siguiente combinación de números, que es la de menos 1 y menos 9. Entonces, al igual que en el caso anterior, pues voy a volver a poner aquí el 1 y el 4. Una vez voy a poner el segundo renglón para cuando los cambiemos de lugar. Y en este caso vamos a poner ahora los nuevos números azules, que son menos 1 y menos 9. Y cambiados de lugar nuevamente, que vendría a ser menos 9 y menos 1. Vamos a probar nuevamente esto. En este caso pues es muy similar. Se dan cuenta, la multiplicación es similar a la de este ejercicio, solo que son negativos los dos que me va a dar. Por tanto es menos 37. Aquí no estamos diciendo que es similar, solo que con signos negativos, lo cual hace que aquí cambie el signo. No me da, entonces la de abajo va a ocurrir exactamente lo mismo. Me va a dar menos 13. Menos 9 por 1 da menos 9 y 4 por menos 1 menos 4 y sumados da menos 13. Lo estoy desarrollando nada más para que se vea, pero se puede ir aventajando si uno se da cuenta de estas similitudes que hay. Entonces acabamos de ver que tampoco da la combinación de la primera pareja 1 y 4 con menos 1 y menos 9. Vamos a la siguiente. Como otra vez estamos probando 1 y 4, lo voy a volver a poner aquí 1 y 4. Y nuevamente pues lo vamos a poner aquí dos veces para cuando cambiemos. Entonces en este caso ahora estamos con la tercera pareja, que va a ser 3 y 3. Pero en este caso nos damos cuenta que si los volteamos, como son el mismo número, me va a dar lo mismo. Entonces pues ya puedo no hacerlo. Entonces en cambio voy a probar de una vez la siguiente, que es de menos 3 y menos 3. Procedemos a hacer la suma en este caso. 4 por 3, 12, más 3, al momento de multiplicar esto, pues me va a dar 15. Entonces en este caso pues ya fue diferente. Luego la siguiente pareja, que es menos 3 y 3, pues va a dar lo mismo, únicamente va a cambiar el signo, es decir que esto me va a dar menos 15. Entonces hasta este momento acabamos de ver que el 1 y el 4 con cualquiera de las otras no da. Entonces hasta este momento es donde se descarta esta y procedemos a tomar la siguiente pareja de los que dan 4x cuadrada, que en este caso es menos 1 y menos 4. Lo voy a poner nuevamente aquí abajo, vamos a irlo poniendo así en partes, menos 1 y 4. Y vamos a probar nuevamente entonces ahora esta segunda con cada una de las anteriores. Entonces vamos a probar nuevamente con la primera, que es 1 y 9. Como hicimos la vez anterior, ponemos aquí el 1 y el 9 y de una vez los cambiamos de lugar con el 9 y con el 1. Procedemos a hacer la suma para verificar en ambos casos. Y al mismo caso de aquí, ya al ver que 9 por 4 es 36, ya se aleja bastante del 12, entonces pues ya podría darme cuenta de esto y ni siquiera hacer lo demás, solo para irlas descartando. Pero para que no quede pues de esta manera, le vamos a poner menos 36 y justamente menos 1 da menos 37. Y si me doy cuenta, también es la misma que ya había hecho aquí. Muy similar, ¿no? Porque en este caso nada más están invertidos los signos, pero el resultado es similar. Entonces, pues justamente esto no ayuda. El caso contrario nuevamente es menos 9 y luego menos 4. Es un caso que también ya hemos visto que da menos 13. De hecho, también es este que está aquí arribita, nada más que con los signos cambiados. Entonces, pues nuevamente esta combinación no me da. Vamos a probar la siguiente con menos 1 y menos 9. Entonces voy a volver a poner aquí menos 1 y menos 4. Me refiero a la misma pareja en rojo que aparece aquí. Pongo nuevamente menos 1 y menos 4. Y luego los valores ya en este caso de la segunda pareja. Aquí vamos a poner la anotación de que eran de la primera y este es de la segunda. Pongo entonces menos 1 y menos 9 y los cambio de lugar, de modo que aquí quedaría menos 9 y menos 1. Y en este caso procedemos a hacer las operaciones. Nuevamente esta multiplicación de 9 por 4 ya me va a dar un número que se aleja bastante del 12 y como aquí este 1 por 1 no va a afectar, pues va a dar igual. Da 37 de cualquier modo, es el mismo caso que tenemos acá, solo que con todos negativos, lo cual da el mismo resultado porque menos por menos es más. Y el de abajo, al igual que en el caso anterior, me refiero a estos dos casos, este con este es el mismo y este con este pues también es prácticamente el mismo, me da 13. Repito, nada más es porque cambian los signos. Quiere decir que esto no me da, vamos a ir con la siguiente que es nuevamente menos 1 y menos 4. Nuevamente las voy a poner dos veces para aventajar. Y ahora vamos con la tercera pareja que es la del 3. En este caso 3 y 3. Y por la misma razón de que si los cambio de lugar me va a dar lo mismo porque es el mismo número, pues de una vez voy a aventajar con la siguiente que es
menos 3 y menos 3. Procedemos a hacer las operaciones. En este caso 4 por 3 da 12, menos 12 y menos 3, porque 3 por menos 1 también da negativo, entonces nos da menos 15. El mismo caso sucede aquí, solo que en positivo, 4 por 3, 12, menos por menos es más, entonces aquí tenemos un 12 positivo, menos por menos más, 1 por 3, 3, entonces esta suma da 15. Igual podrán hacerlo con calculadora, si les es más sencillo para hacer estas cuentas rápidas. Nuevamente no es el 12 que estoy buscando, entonces pues se descarta ahora sí hasta este punto la segunda pareja, que fue la de menos 1 y menos 4. Voy a marcar aquí la diferencia. Vamos a pasar ahora a la de 2 y 2. Entonces vamos a poner aquí 2 y 2 justamente. Y en este caso vamos a ir poniendo nuevamente la misma pareja, 2 y 2, por la razón que habíamos dicho. Vamos a probar ahora con esta pareja, la inicial de 1 y 9, otra vez, porque ya es con otra combinación. Y los cambio de lugar con 9 y 1. Hacemos la operación respectiva, en este caso multiplicación y suma. 9 por 2, 18, más 2 son 20, no es el que buscamos, entonces seguimos haciéndolo. Y en este caso nos damos cuenta que va a dar lo mismo, y aquí pues es porque al voltear esta pareja pues da lo mismo, entonces aquí no aventajé nada, da lo mismo, da 20. Entonces pues acabamos de descartar esa, vamos a pasar a la siguiente. Que un pequeño problema, no me había percatado de que no se veía lo que acabamos de hacer, pero nuevamente repito, nada más fue la combinación justamente de las parejas del 2 con las del 1 y 9 y menos 1 y 9, y justamente pues me dio estos valores, lo de 20 y menos 20 no me dio, y finalmente ya encontré la de 2 con 3, que es la que me da 12, que es el resultado que estoy buscando. De modo que lo que estoy buscando, es decir, el trinomio que yo quería inicialmente, lo voy a volver a anotar, es x cuadrada más 12x más 9. Lo puedo conformar con las parejas que ya encontré, que en este caso son, voy a anotar aquí, recordemos, es un valor para la x, vamos a ponerle así, que es las parejas de rojo, que en este caso fue un 2 y un 2, entonces aquí va este 2, porque es lo que está acompañando a la x, como habíamos explicado inicialmente, que era para que multiplicado me diera esto, y finalmente las que están en azulito, que es 3 y 3, que va a ser este aquí y este aquí, de cada uno. En este caso el mismo valor, pero bueno, el número no importa en el caso del orden. Si lo desarrollamos nuevamente, pues me va a dar esto, 2x por 2x, 4x cuadrada, el valor de 3 por 3 va a dar 9, y aquí 2x por 3 va a dar 6x, y lo mismo ocurre con este otro 6x, que sumados dan lo de acá. De modo que mi resultado es 2x más 3. Resultado, que en este caso es 2x más 3, dos veces, es decir, la pareja es la misma. Comprobamos si el resultado es correcto. Sobre decir que podría no ser la única combinación que existiera, pero bueno, con que nos quede una es más que suficiente. La siguiente pregunta, nuevamente hay que encontrar los factores del polinomio 4x cuadrada menos 64. Tomamos nuestro ejercicio, 4x cuadrada menos 64, y si bien lo podremos desarrollar como en el caso anterior, vemos que es bastante extenso y laborioso. Sin embargo, aquí lo importante es identificar, si se alcanza a apreciar, que hay una diferencia de cuadrados. Primero, como su nombre lo indica, la diferencia es una resta, entonces aquí hay una resta. No hay término en x, eso es lo que el segundo indicador. Y bueno, vemos fácilmente que podemos sacar las raíces de estos dos números. La raíz en este caso de 4 es 2. La raíz de 64 es 8, lo cual indica que yo podría hacer esta operación como 2x, así. Vamos a poner en los dos lados, y recordando que justamente la diferencia de cuadrados para que me dé el 0x, es decir, que no aparezca en término en x, tiene que ser uno positivo y otro negativo. Entonces nuevamente saqué la raíz de cada uno, del primer término se le pone al lado de la 2, del segundo término al lado de la x, y del segundo término es el que va a venir con el más menos para la respuesta. Ingresamos los valores, en este caso lo que nos había dado 2x más 8, y del otro lado aparece 2 y también puso un 8, espero que se note porque aparece aquí ya el signo negativo, es decir, el signo más y el menos ya aparece en la aplicación, por tanto hay que poner positivos ambos. Verificamos el resultado es correcto.